Muy bien, muy buenas noches nuevamente a todas, a todos. En vista de que no nos alcanzó ya el tiempo para poder explicarles esto del formato APA, que en realidad varios ya han trabajado adecuadamente en su documento, pero hay algunas otras personas que estoy segura que van a necesitar este refuerzo, ¿sí? Entonces, la normativa APA tiene que ver con esa norma para la presentación de trabajos científicos que elabora la Asociación Americana de Psicología. Actualmente se está en la séptima edición, es la última edición que se deberá considerar para el punto precisamente de diálogo académico, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver antes de ver lo que es la normativa APA, que en realidad es bastante extensa, y vamos a puntualizar ahora lo que tiene que ver con citas y paráfrasis, ¿no? Pero de la mano de la aplicación de la norma APA está también la redacción. Entonces es importante que ustedes como autores del PAD puedan pensar, ¿no? Hacer una reflexión siempre antes de escribir, plasmar sus ideas. Es importante luego de escribir, leer y releer, no quedarnos con lo primero que plasmamos en el papel, en la computadora. Es importante leer, ¿no? Releer para no solamente ver algunos ajustes de forma, ¿no? Sino también de contenido. La bitácora y diccionario también es importante que podamos utilizar, ¿no? En el sentido de que al ser un documento ya de maestría, ¿no? Se tiene que utilizar adecuadamente un vocabulario, tiene que ser un vocabulario técnico, pero tampoco tan rebuscado. Entonces, a partir de estos elementos que nos propone Sainz, no, él también nos indica que algo súper importante en la redacción es poder disfrutar. Disfrutar y ver que no solamente es un requisito para la titulación, ¿no? Sino que es algo que también nos desafía y nos ayuda a mejorar de forma integral. Entonces, vamos a ver la estructura del párrafo, ¿no? Que en el manual de la APA que les he compartido también se reconoce esta estructura en el sentido de que no solamente tenemos que limitarnos a hacer resumen o copiar algún, alguna información, ¿no? Entonces, vamos a ver idealmente qué tendríamos que ir cubriendo. En el párrafo se tiene la oración principal, la oración argumental y la oración conclusiva. Entonces, esta primera, ¿no? Es la oración principal, que es una introducción que ustedes hacen como escritores al lector. En este caso, como ejemplo, la investigación se llevará a cabo a partir del enfoque cuantitativo, ¿no? Es un ejemplo. Posteriormente, ya se tiene la oración argumental, que es lo que está en verde, que ya sería la paráfrasis o la cita textual, ¿no? Que es lo que sacamos de la revista, del libro, de alguna fuente bibliográfica. Por eso está precisamente García 2014, página 4. En APA podemos usar la abreviatura de PAG o de P, cualquiera de las dos. Y finalmente tenemos la oración conclusiva, que es donde el autor, el escritor, en este caso ustedes, realizan un análisis, una síntesis, pueden hacer una comparación de ese autor con otro autor, ¿no? O pueden incluso hacer una crítica también, pero aportar con relación a la oración argumental. Entonces, en resumen, un párrafo, ¿no? Se recomienda que pueda tener esta estructura, una oración principal, que es una introducción, la oración argumental, que va a estar conformada por la paráfrasis o la cita textual, y finalmente la oración conclusiva. Tanto la oración principal como la oración conclusiva son aportes del autor, de ustedes como escritores, ¿sí?
En cambio, la oración argumental va a ser una información que van a sacar de alguna fuente bibliográfica o incluso se puede hacer una oración argumental de una película, de un audio, pero comúnmente de una fuente bibliográfica, ¿no? Es decir, de libros, revistas, trabajo de grado, informes. Muy bien. Entonces, aquí vemos nuevamente otro ejemplo donde tenemos la oración principal, que es la introducción que hace el autor, ¿no? Luego tenemos ya, en este caso, es una cita textual corta y luego tenemos la oración conclusiva. Entonces, aquí tenemos un elemento importante después de Ruiz señala tenemos corchetes y 3 puntos suspensivos, ¿no? Entonces, cuando la cita es textual, es decir, sacamos la información tal como está en la fuente, nosotros podemos eliminar una o más palabras. Y cuando realizamos esta eliminación es que ponemos esos corchetes con 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que hemos eliminado algo, pero aún así esa cita es textual. Aquí algo también importante al inicio de la oración conclusiva, que está subrayado, dice lo anteriormente expuesto. Este es un recurso en redacción, ¿no? Es un conector. Entonces, cuando nosotros queremos enlazar ideas, ¿no? Podemos usar conectores. Entonces, en su documento, eh, no solamente en la parte de diálogo académico, ¿no? Con el universo académico, sino también en cualquier parte ustedes pueden usar conectores que ayuda, precisamente es un recurso que ayuda a enlazar ideas. Un conector puede estar al inicio del párrafo o también puede estar al medio del párrafo, ¿no? Lo que se recomienda en el uso de conectores es eh, elegir adecuadamente los mismos. Entonces, por ejemplo, un conector al inicio de este párrafo podría ser, por lo anteriormente mencionado, es así que, ¿no? Entonces, tenemos conectores, ustedes pueden encontrar diferentes conectores, si bien aquí dice para redactar tesis, pero no son solamente para tesis, ¿no? Para cualquier documento, incluso ya en prensa escrita, en diferentes tipos de documentos se utilizan los conectores que ayudan precisamente como recurso a enlazar ideas. Entonces, ustedes tienen una serie de alternativas. Vayamos ahora con el manual que les había enviado de la APA. ¿No? Hay diferentes traducciones que han hecho las universidades. Les sugiero este, pueden usar cualquier otro, pero en mi experiencia como tutora, como docente, es bastante didáctico este manual, pero está abierto a que ustedes utilicen el manual que deseen o el tutorial que deseen, pero de la 7ª edición, ¿no? Entonces, en el APA, ¿no? En la norma APA tenemos citas narrativas y citas parentéticas. Las citas narrativas consisten, ¿no? En que el autor va a estar incluido en la redacción, ¿no? Perdón, la narrativa el autor va a estar incluido en la redacción, en la narrativa. Si vemos aquí Quintero en el ejemplo, Quintero está fuera del paréntesis, ¿no? Lo que está en el paréntesis es el año. Entonces, Quintero 2020, que sería el año en que ha publicado su libro o artículo, etcétera, plantea que la autoestima es un constructo complejo. En cambio, en la cita parentética de paréntesis, el autor está dentro del paréntesis, el autor va a figurar dentro del paréntesis, ¿no? No va a formar parte de la redacción de la idea que se está queriendo plasmar, del contenido. Entonces, aquí en el ejemplo sería la autoestima es un constructo complejo. Entre paréntesis, Quintero 2020. Entonces, ustedes en su documento, en algunas partes pueden usar una cita narrativa y en otras parentética, ¿no? Algunos autores eligen usar solo parentética.
o solo narrativa. ¿De qué va a depender que usemos narrativa o parentética? Es decir, narrativa que el autor esté fuera del paréntesis y parentética que el autor esté dentro del paréntesis. Eso va a depender del énfasis que queremos poner, ¿no? En este caso, al ser narrativa, ¿no? Al ser narrativa esta cita, es decir, que el autor está fuera, tendríamos que pensar que Quintero es un autor muy importante, ¿no? Es un autor relevante en lo que es autoestima. Por eso estamos poniendo antes a este autor, antes del contenido como tal, porque queremos que el lector, ¿no? Al leer su nombre diga, esto realmente es un referente, ¿no? Esto que se va a plasmar. Es como si estuviéramos haciendo referencia al desarrollo cognitivo. Piaget, por ejemplo, Jean Piaget es un referente, ¿no es cierto? Entonces, Piaget podría ir acá como eh, iniciando esta oración porque es un autor muy importante y queremos dar énfasis. Entonces, en resumen, se recomienda utilizar esta cita narrativa cuando el autor es representativo y queremos dar énfasis en ese autor, que puede ser un autor personal o institucional, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, ¿no? Entonces, al decir ya Organización Mundial de la Salud, ya sabemos que es un mecanismo eh, internacionalmente reconocido. Y se sugiere colocar entre paréntesis al autor, es decir, hacer cita parentética, Quintero, cuando no queremos dar énfasis al autor, ¿no? Muy bien. En el APA, en el formato norma APA, se reconocen dos tipos de citas, la textual y el parafraseo. La textual es cuando extractamos la información tal cual y parafraseo tiene que ver con el resumen, ¿no? Entonces, en la textual se divide en corta y en larga. En cambio, en parafraseo no hay una subdivisión. ¿Qué características tenemos en estas tres figuras? La cita textual corta tiene menos de 40 palabras, va al interior del párrafo, se usan comillas, se utiliza un punto final del paréntesis e incluye su referencia, autor, año y página. ¿Sí? Idealmente tienen que tener fuentes con año. Si no se tiene, excepcionalmente será un par de fuentes, ¿no? Porque quita seriedad al documento. Y si no hay año, se coloca S.F con minúsculas, que es la abreviación de sin fecha. La cita textual larga tiene más de 40 palabras, se conserva el tamaño de la fuente interlineado, ¿no? Algunos habían puesto interlineado sencillo, por ejemplo, en sus citas textuales largas, eso no está respondiendo a la norma APA, habían puesto en cursivas también algunos, no se usa cursivas en cita textual larga. Se utiliza solo sangría izquierda de 1.27, no hay comillas, el punto está antes del paréntesis, incluye referencia, es decir, autor, año y página. Y finalmente tenemos la paráfrasis, que es el resumen. Se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes de un párrafo, ¿no? Pueden hacer un resumen en una línea o de una página en un párrafo. Eh, Sintetizan la información, pero sin distorsionar la información. Veamos algunos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos la oración introductoria que dice, una de las cuestiones más importantes de las autolesiones es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo, ¿no? Y ahora sí, recién viene la cita, que sería una cita al usar comillas, ¿no? Está abriendo comillas y cerrando comillas. Y aquí están solo los apellidos de los autores. Algunos han puesto apellido y nombre. Otros han puesto apellido, coma, inicial del nombre. No, solo va el apellido paterno. En este caso, Kaplan y Saab, ¿no? Que son los apellidos paternos de los dos autores. Entonces, esta es una cita textual corta porque está usando comillas, ¿no? Y es narrativa
porque los autores están fuera del paréntesis. Se hace la cita textual corta y luego se hace la oración conclusiva. En ese sentido, no basta con preguntarse por la experiencia psicológica del individuo, sino es necesario comprender el entorno social en el que vive. Entonces, la oración conclusiva y es un aporte del escritor, ¿no? En este caso de ustedes, porque ya está haciendo un análisis o una síntesis de lo que dice Kaplan y Zapp. Entonces, esta es una cita textual corta, narrativa. Aquí tenemos otro tipo de cita, que al tener comillas, también es corta, solo la cita textual corta tiene comillas, pero ojo, tiene menos de 40 palabras. O sea, desde donde parece ser que cuando no se encuentran medios para tramitar el dolor social, las lesiones en la piel se convierten en una vía de escape, eso se ha sacado exactamente del documento que ha escrito Kaplan y Zapp en el 2019 en la página 111. Esa es la cita textual, ¿sí? Corta, pero parentética. ¿Por qué parentética? Porque los autores están dentro del paréntesis. Y lo que está en comillas tiene por delante la oración introductoria, que es una de las cuestiones más importantes de las autolesiones, y saber la razón por la cual el dolor psíquico se deposita en el cuerpo. Esa sería la oración introductoria. Y la oración conclusiva es lo que está al final, ¿no? En este sentido, no basta con preguntarse, etcétera. Entonces, eso es importante aclarar, que solo van apellidos paternos, ¿no? El año, la página, cuando tiene menos de 40 palabras, lo que copiamos textual, y a eso se llama cita textual corta, que puede ser, como en este caso, parentética o como en el anterior ejemplo, narrativa. Narrativa porque está fuera del paréntesis el autor o autores, y parentética porque están dentro del paréntesis. Luego tenemos la cita textual larga, que igual va a tener su oración introductoria, que en este caso es una de las cuestiones más importantes de las autolesiones, es saber la razón por la cual el dolor físico se deposita en el cuerpo. Esa es la oración introductoria. Luego tenemos a los autores, ¿no? Según Kaplan y Sapu, 2019, dos puntos. Y aquí tenemos el párrafo independiente. En la cita textual larga es un párrafo independiente con sangría izquierda, solo sangría izquierda. Y se supone que es larga porque tiene más de 40 palabras, ¿no? Y luego tenemos eh, la oración conclusiva, que dice, esto indica que no basta, etcétera, ¿no? Entonces, en esta cita textual larga narrativa, tenemos oración introductoria, la cita como tal y la oración conclusiva. Es la misma estructura que se sigue para todas las figuras, ¿no? Ya sea paráfrasis o cita textual corta o larga. Y eso lo van a tener también en el manual que les he enviado. Eh, en esta cita tenemos que es narrativa porque Kaplan y Sapu están fuera del paréntesis. A diferencia de esta otra cita, donde Kaplan y Sapu están en el paréntesis, están dentro del paréntesis, ¿no? Por eso es una cita textual larga parentética. Entonces ustedes pueden ir jugando dependiendo del énfasis que quieran dar. Luego tenemos la paráfrasis, que es el resumen, ¿no? Es el resumen que ustedes hacen. Igual se tiene la oración introductoria, viene el resumen, ¿no? Kaplan y Sapu 2019. Pero aquí ya no tenemos página. Cuando es paráfrasis ya no se coloca página, de acuerdo a la norma APA séptima edición. Solo se coloca autor o autores y año. Plantean que las personas pueden representar sus emociones con lo que improntan en su piel, etc. Y luego tienes oración conclusiva. Así, en las autolesiones se desplaza el dolor social al dolor físico. Entonces, esta es una paráfrasis narrativa porque los autores están fuera del paréntesis. Finalmente, tenemos la paráfrasis parentética.
¿no? Que es el resumen que uno hace. ¿Por qué parentética? Porque los autores están dentro del paréntesis y al igual que, que los anteriores ejemplos, tenemos una oración introductoria antes del resumen y una oración conclusiva después del resumen, ¿no? Entonces, estos elementos son importantes. Como recomendación, la norma APA, los autores no van con mayúsculas. He visto algunos trabajos que los apellidos estaban con puro mayúsculas, solo se usa mayúsculas en la primera letra. Otro error que he visto es que en algunas partes usan P y en otra PAG, ¿no? Como abreviación de página. Entonces, si van a usar P, eso es para todo el documento. PAG, lo mismo, para todo el documento. Otra recomendación, traten de no usar fuentes sin año, ¿no? Porque le quita seriedad a la fuente. En algunos trabajos abrían comillas y no cerraban cuando era cita, permítanme, cuando era cita textual corta. En algunos trabajos han puesto comilla para abrir y no han puesto comilla para cerrar, ¿no? Entonces, eso tienen que tener cuidado. En otros trabajos han puesto apellido paterno, coma, inicial del nombre. Eso no corresponde a norma APA séptima edición, solo va el apellido paterno, por favor, ¿no? Entonces, los que han puesto inicial de nombre tienen que eliminar. Y cuando es paráfrasis, no tiene que llevar página. Muy bien, entonces por favor revisen su manual, que es bastante didáctico de ejemplos. Y bueno, para terminar, también la bibliografía es importante, ¿no? Las referencias bibliográficas que las hagan de acuerdo a formato, a formato APA. En APA se hace una diferencia entre referencias y bibliografía, pero que en este momento no viene al caso, pero en su documento tiene que estar también norma APA, ¿no? Varios de los trabajos no tenían la norma APA, que es con sangría francesa. Está en el manual que les he enviado incluso ejemplos de cómo hacer las referencias de cuando es revista, cuando es libro, cuando es un documento en línea. Entonces, por favor, revisen que está bastante didáctico el manual. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.